Shalom. Hoy 25 de marzo, entre las 2 tardes, se celebra una fiesta en honor de nuestro Padre llamada Pesach. Empezamos con Éxodo 12, donde dice: Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Mirando el calendario, el día del año nuevo, es decir, de Rosh Hashanah, fue el 11 de marzo. A partir de este día, contamos 14 días, que nos daría aquí el 24 de marzo, y dice que entre las 2 tardes debemos celebrar Pesach. Eso significa que el día 14 es el día 24 en la noche, lo que significa que hoy 25, entre las 2 tardes, debemos celebrar Pesach. Vamos a ver cuáles son las condiciones y lo que pide nuestro Padre para este día. Entonces veamos el verso 6, dice: Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto ya lo cumplió el Mesías, porque el Mesías fue sacrificado a las 3 de la tarde, es decir, entre las 2 tardes, y Él es nuestra Pascua. Pero debemos hacer el memorial. Entonces vamos para el verso 8 para saber cómo se hace el memorial. Dice: Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahweh. Es importante comerlo de afán, porque así lo comieron los israelitas en el pasado, y nosotros vamos a recrear cuando empiece la persecución, es decir, la tribulación y la gran tribulación, para que estemos preparados. Esto es un ejercicio que debemos hacer para estar listos, como dice el Mesías: que tu huida no sea en Shabbat ni esté lloviendo. Bien, entonces vámonos para el verso 14, y dice: Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Eso tiene que ver con lo que el Mesías dijo: ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vamos para el verso 15, dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. En efecto, nosotros estamos haciendo un cursito para ser parte del pueblo, como dijo el Mesías: muchos son los llamados y pocos los escogidos, y hay que tener en cuenta estas cláusulas que están escondidas dentro del pacto matrimonial de la Torá, para que no rompamos las leyes de nuestro Creador y hagamos según su voluntad. Verso 16: El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Así que es un día no laboral. Por eso celebramos en este día la salida de este sistema. Recordemos que este mundo está bajo el poder del maligno, y nosotros salimos de este sistema, es decir, así como Israel en el pasado, salimos de Egipto. Verso 17: Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Nuestro Padre aquí ya lo ordena 2 veces, es decir, no lo está recordando. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Verso 18: En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Bien, entonces esto es Éxodo número 12, donde da las especificaciones más claras con respecto a la fiesta en honor de su nombre. Veamos lo que dice en Números capítulo 9. Dice verso 2: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Esa palabra de tiempo es una palabra que tiene que ver con tiempos señalados, o moedim. Ustedes encontrarán esto en Génesis capítulo 1, verso 14, donde nuestro Padre estableció la lumbrera mayor y la menor, ¿cierto?, en los cielos, para separar el día de la noche, y dice: y sirva de señales para las estaciones, para días y años. Si ustedes buscan esta palabra estaciones en el hebreo, entonces se darán cuenta que esa palabra estaciones significa moedim, para las moed, para los tiempos señalados, para las santas convocaciones, como ordena nuestro Padre celestial. Y dice así: y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. En el verso 4, celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moisés,
Así hicieron los hijos de Israel. Vamos a otro testigo en la escritura, Levítico 23. El capítulo empieza nombrando el día del Shabbat. No se les haga raro que es el día más atacado por el adversario y muchos indoctos e inconstantes niegan el Shabbat, negando al Mesías también, porque el Mesías dijo, yo soy Señor aún del día de reposo. En el verso 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Verso 5, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascuas de Yahweh, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. Al séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Es decir, la carne asada al fuego, hierbas amargas, panes ácimos, no debemos trabajar ni el primer día ni el séptimo para no violar ese día santo, ese día de reposo. Y nos debemos reunir como pueblo santo dedicado a nuestro Padre. ¿Qué es la ofrenda encendida? Dice el Salmo 50, el que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de nuestro Elohim. Entonces, como les había dicho hace un momento, el Mesías dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Como aún no ha mudado los cielos ni la tierra, eso significa que la ley de nuestro Padre aún está por nuestras generaciones, está vigente hasta que Él diga, esto aquí se acabó. Bien, ¿y qué más dice el Mesías? No piensen, es decir, por un momento, no piensen que yo vine a anular la ley ni los profetas. Yo no vine a anular, sino a cumplir. Pero ojo con esto, Él vino a cumplir, no a cumplir por nosotros la ley, porque nosotros debemos seguir su ejemplo, porque el que diga estar en Cristo, como dicen las traducciones actuales, debe andar como Él anduvo. Para que sepamos que esto es verdad, porque todo el mundo pretende tener la verdad, entendemos una cosa, las religiones no sirven para nada, porque no tienen la verdad. Cada religión habla de acuerdo a su propio dogma. ¿Y qué dice la Escritura? No se hagan esclavos de los hombres. Para conocer qué es la verdad, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, a la palabra de nuestro Padre no se le puede añadir ni quitar, como dice Deuteronomio 4.2 y como dice Deuteronomio 12.32, el Salmo 119.142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Bien, entonces aquí tenemos entendido de que la verdad de nuestro Padre, es decir, no hay más, es la suma de su palabra, es decir, su Torá. Y bien, estas instrucciones ¿para quién son? Para nosotros, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire que el Mesías no nombró aquí ninguna denominación cristiana ni ninguna religión, dijo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nos sacaron de ese olivo silvestre, ¿cierto? De nuestro dogma de hombres, de nuestra religión, y nos trajeron al olivo natural. ¿Y por qué es importante tener las instrucciones de la Torá de nuestro Padre? Es decir, cumplir su ley, porque esto es justicia. ¿Y cómo sabemos que es justicia? Porque tenemos que reconocer qué es el pecado. Y dice aquí, primera de Juan capítulo 3, verso 4, dice, todo aquel que comete pecado, es decir, cualquier persona que comete pecado, infringe también la ley, es decir, la viola, la transgrede, la rompe, pues el pecado es infracción de la ley. Y en esta misma carta aparece un comparativo entre los hijos de Elohim y los hijos del diablo, porque no porque la gente sepa Biblia significa que son hijos del Padre. Verso 8 dice, el que practica el pecado, es decir, una persona que no se arrepiente, es del diablo, le pertenece a su padre, porque el diablo peca desde el principio, ¿bien? Para esto apareció el hijo de Elohim, dice, para deshacer las obras del diablo. Y en efecto, porque si vemos las instrucciones, el Mesías en un solo verso nos ordena guardar la Torá de nuestro Padre Celestial, porque él dice, no todo el que me diga mi Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es importante entenderlo para que podamos ser hijos de nuestro Padre Celestial. Bien, el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim y Elohim en él, es decir, el espíritu de la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de nuestro Padre, el temor de Yahweh. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado. ¿Y cómo sabemos que somos sus hijos? Porque nosotros no pecamos, ya no podemos pecar, porque el Padre nos dio su espíritu y puso sus leyes en nuestra mente y las escribió en la tabla de nuestro corazón, como dice Jeremías 31:31, que ese es el nuevo pacto, y lo confirma Hebreos capítulo 8, por favor, léanlo, ¿bien? Entonces, para todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, Hag Pesach Sameach, es decir, una celebración dichosa en la presencia de nuestro Padre Celestial para todas las ovejitas del Mesías. Shalom.